Muchas bendiciones a todos mis hermanos en Pasión por el Ministerio y también en Desafío Latino. Bueno, hoy, como cada viernes, estamos compartiendo un tema que pienso que puede ser importante y puede ser relevante para cada cristiano que en esta hora pueda estar conectándose con nosotros. Para mí siempre es un privilegio y una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que hoy vamos a estar respondiendo a una pregunta muy importante que todos los cristianos debemos hacernos. Y la pregunta es esta: ¿cómo continuar nuestra misión en la era post-COVID? Vamos a orar primero para entonces comenzar este tema, que no es tan extenso, pero que sí quiere llamar tu atención. Pienso que Dios quiere llamar nuestra atención para entonces poder sintonizarnos, poder alinearnos a los planes del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos muchas gracias y te pido que tu Espíritu Santo pueda usarme, yo pueda ser un canal de bendición y este mensaje pueda ser claro, sencillo y que podamos, Señor, no solamente ser oidores, sino también hacedores. Gracias por cada hermano conectado. Gracias por el ministerio que tú nos estás permitiendo desarrollar, ya que es tuyo y simplemente somos tus servidores. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, repito el tema: ¿cómo continuar nuestra misión en la era post-COVID? Y quiero leer un texto muy conocido que se encuentra en Hechos capítulo 1 del verso 6 al verso 8, donde dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures y restaures nuestro reino. Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no le corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Quiero comenzar diciendo que las preocupaciones o la incertidumbre por los tiempos que estamos viviendo no pueden ser un obstáculo para dejar de hacer la misión de Dios. Puede ser que en los próximos tiempos hayan cambios sustanciales en lo económico, social, en lo político, que puedan venir a partir, por supuesto, del año próximo. Pero nada de esto que pueda ocurrir puede ser un impedimento para que nosotros dejemos de hacer la obra de Dios. No puede ser que sigamos viviendo una vida egoísta, centrada en nosotros mismos y, por supuesto, separada de Dios. Este tiempo de pandemia nos debe haber ayudado a reflexionar sobre nuestra vida en lo espiritual, pero también sobre nuestra misión para con Dios, la misión que Dios nos ha dejado, que tiene que ver con hacer discípulos. Por otra parte, debemos ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo, pues en muchas ocasiones vivimos aislados de las noticias que están sucediendo en la actualidad y de todo la agenda globalista y su deseo de controlar a todas las naciones, queriéndose establecer el gobierno del anticristo. Repito, hace unos días atrás, o la semana pasada, estaba compartiendo un tema acerca de una serie que estuve enseñando que se llama Tiempos del Fin. Y me llama la atención cómo personas que no son cristianas, y repito esto porque quiero llamar tu atención, como personas que no son cristianas, que están viendo todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, se han dado cuenta que el mayor enemigo que tiene la agenda globalista somos nosotros los cristianos. Pero me entristece que en este tiempo nosotros los cristianos le estamos mirando, pudiéramos decir, la cara, el rostro a la situación o al contexto que Dios nos está permitiendo vivir y estamos centrados en cosas importantes, pero dejando a un lado lo que Dios, tal vez lo que Dios quiere hacer a través de mi vida en este tiempo, porque yo puedo ponerme a orar,
puedo ponerme a alabar al Señor, pero si yo no le pido a Dios que yo pueda contextualizar, que Él me pueda ayudar a poder aplicar lo que estoy aprendiendo al mundo que estoy viviendo y poder hallarle sentido y poder entender que el Señor ya habló en su palabra sobre todo lo que estamos viviendo, entonces yo como cristiano no estoy siendo usado, no estoy siendo realmente sal y luz en un mundo que está más que nunca en tinieblas. Entonces, una preocupación que tengo es cómo continuar nuestra misión en la era post-COVID, entendiendo que el cumplimiento de la misión de Dios no está sujeto ni depende de ninguna circunstancia, ni el COVID-19, ni ningún otro evento que pueda acontecer en el futuro pueden detener nuestro avance en seguir extendiendo el reino de Dios. Nuestro llamado como cristianos y como iglesia es ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta el fin del mundo. Ser testigos de Jesús es hacer discípulos en la comunidad donde Dios nos ha puesto, usando nuestra profesión como una plataforma para dar a conocer a Jesús. El Señor nos ha puesto en un lugar específico y a veces no lo entendemos, a veces nos quejamos. Sin embargo, Dios nos ha puesto en un lugar para que seamos sal, para que seamos luz, para que usando nuestra propia profesión, lo que Dios nos ha dado, nos ha puesto en nuestras manos, podamos seguir haciendo discípulos y ser testigos de Jesús en todas las esferas de la sociedad. Debemos seguir enfocados en alcanzar a las naciones no alcanzadas, usando todos los recursos disponibles que el Señor nos ha permitido tener en este tiempo. Hemos descubierto un mundo que para tal vez los cristianos no era algo tan conocido como el mundo virtual. Y es verdad que están usando el mundo virtual para todo el tema de la agenda globalista y bueno, se está censurando inclusive ahora algunas cosas en algunas plataformas, pero mientras tengamos tiempo, mientras el Señor nos esté permitiendo usar esta plataforma, debemos seguir usándola, no solamente para predicar, también para entrenar, para capacitar a la iglesia, al pueblo de Dios, y de esta manera la iglesia puede estar más preparada, más enfocada, más centrada en la misión de Dios, y juntos, después de todo esto que ha estado pasando, podamos continuar haciendo la misión de Dios en tiempo post-COVID, en tiempo en medio de la pandemia, en cualquier tiempo que el Señor nos esté permitiendo vivir, debemos seguir pues enfocados en la obra del Señor. Y voy a hacer otra vez la pregunta: ¿cómo continuar nuestra misión en la era post-COVID? Entendiendo que estamos por vivir tiempos difíciles para los cristianos. Y puede ser que pronto podamos ver una persecución a nivel global, a nivel del mundo, contra nosotros los que creemos en Jesús. Y esto es algo que la iglesia debemos prepararnos. Muchas veces nos alejamos de la verdad de Dios para estar escuchando lo que el oído quiere escuchar, pero necesitamos prestar atención y no escuchar lo que el oído quiere escuchar, sino escuchar la voz de Dios, leer la voz de Dios, la palabra de Dios, escudriñar las escrituras para que podamos ser entendidos, como decía al principio de los tiempos que estamos viviendo. Vamos a vivir tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos donde probablemente estemos siendo perseguidos. Y quiero contar una historia muy conocida en el pueblo de Dios, que es la historia de Daniel. Y voy a leer algunos versículos del capítulo 6 de Daniel para poder tener una idea de lo que nosotros como cristianos nos vamos a comenzar a experimentar. Dice el versículo 1 del capítulo 6, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y los altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y los altos
y altos funcionarios comenzaron a buscar, y miren esto, qué interesante, cómo el enemigo usa a estas personas que están teniendo envidia de lo que Dios está haciendo con Daniel. Versículo 4, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Y qué bueno es que nosotros decidamos vivir en integridad en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, en cualquier tiempo que el Señor nos esté permitiendo. Qué bueno es poder vivir en integridad. Pero estas personas que querían sacar a Daniel por envidia, que no querían que Daniel pudiera prosperar tanto, es una cosa que sucede a diario, pues entonces trataron de buscar algo que pudiera sacar a Daniel del puesto que tenía, y por supuesto el Señor no lo permitió porque Daniel estaba viviendo una vida íntegra. Así que él dice que la Biblia, dice la palabra que Daniel era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza, algo que pudiéramos enseñar sobre estas características que tenía Daniel. Pero lo que quiero estar enfocando esto y quiero que prestes atención es el versículo número 5, donde dice, finalmente ellos se pusieron de acuerdo, llegaron a la siguiente conclusión y dijeron, nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Dijeron, ok, nosotros no podemos acusarle de nada, él es un hombre íntegro, un hombre de confianza, es un hombre fiel, pero si nosotros hacemos leyes en contra de su fe, entonces no lo podemos sacar de arriba. Eso es lo que está pasando actualmente con todas las leyes que los gobiernos están queriendo implementar y están implementando. Ahora mismo España se aprobó la ley de la eutanasia, algo que está totalmente en contra de la palabra del Señor, pero muchas veces nosotros como iglesia muchas veces sí, por supuesto, oramos, pero no participamos muchas veces para que estos cambios no se produzcan, también entendiendo que estamos viviendo tiempos del fin. Bueno, quiero decirte que lo próximo que viene o que está viniendo ya de parte del enemigo es usar a los propios gobiernos para que crean leyes y estas leyes puedan perjudicarnos a nosotros y entonces podamos estar decidiendo entre obedecer al hombre, obedecer al gobierno o obedecer al Señor o obedecer su palabra. Vamos a empezar a vivir tiempos como estos. Vamos a empezar a vivir tiempos post-COVID donde vamos a tener que hacer nuestra misión, pero también vamos a estar luchando en contra de leyes que van en contra de la palabra de Dios y nosotros necesitamos seguir defendiendo el evangelio. Por otra parte, debemos buscar en oración a Dios para que a través del Espíritu Santo nos ayude a tener nuevas estrategias para seguir haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos puesto estructuras eclesiásticas que estas propias estructuras han detenido el avance y la obra de Dios al no tener una cosmovisión bíblica y sí una cosmovisión muchas veces comercial, una cosmovisión muchas veces en la que nosotros estamos queriendo que crezca el local que Dios nos ha dado, no entendiendo que nuestra labor y nuestra misión no es que crezca el lugar, sino que la iglesia crezca a través del extendimiento del reino de Dios, a través de la predicación, pues la iglesia llene la comunidad y no que la comunidad llene el local. Es algo que nosotros necesitamos entender. Por eso necesitamos orar más para que el Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda ayudar, nos pueda catapultar a lo que Él quiere y toda idea y todo aquel que comenzó el año diciendo que tenía una visión 2020 y que al final esa visión 2020 venía más de parte del hombre que de lo que Dios quería. Bueno, nosotros podamos tener una visión 2020 en el próximo año que está por comenzar, una visión que nos dé la realidad de las cosas que están sucediendo y que también nos dé una claridad acerca de lo que tenemos que hacer como cristianos, en seguir siendo testigos, en seguir haciendo la misión de Dios, en seguir glorificando a Dios, en seguir siéndole fiel a Dios, en seguir viviendo en integridad, aún cuando esto pueda costar nuestra vida,
porque ya hemos explicado que vamos a vivir y vamos a vivir a partir del año que viene tiempos complicados, tiempos peligrosos. Probablemente dentro de pronto vendrá una persecución. Quiero que prestes atención, quiero que busques en la palabra, no quiero que te guíes por lo que te estoy diciendo, quiero que busques en la palabra para que la palabra, guiada por el Espíritu Santo, pueda darte una idea específica de tu papel en estos tiempos que estamos viviendo. Como iglesia local, estamos muchas veces llenos, como decía, de estructuras que soberanamente Dios ha permitido que se hayan acabado por el propio confinamiento. Estas estructuras, muchas veces humanas, han impedido el avance del reino de Dios. Pero quiero decirte algo, Dios quiere derramar vino nuevo en odre nuevo. No sé si me hago entender. Dios no va a derramar su vino, Dios no va a derramar de su unción si nosotros no estamos dispuestos a olvidar y a dejar aquellas cosas que un día tal vez no funcionaron, pero que no estaban dentro del propósito de Dios. Y entonces la pregunta que nos hemos estado haciendo desde el principio, ¿cómo continuar nuestra misión en la era post-COVID? Bueno, vamos a ver algunas conclusiones ahora, pero algo importante, y quiero repetirte, necesitamos buscar a Dios en oración, necesitamos que haya poco de nosotros, necesitamos decir como Juan: Señor, yo quiero más de ti, menos de mí, yo quiero menguar para que tú crezcas. Necesitamos dejar todo orgullo, todo ego, toda falta. Muchas veces yo soy fulano de tal, y muchas veces lo que nos distingue o lo que nos hace o lo que queremos, que otros vean es lo que hemos logrado, no entendiendo que eso delante del reino de Dios no tiene nada, no sirve para nada. Simplemente lo que más vale es nuestra relación con Dios, y entonces Dios va a respaldar todo lo que Él mismo va a hablarme a mí para que yo haga en tiempos de post-COVID, en tiempo de problemas, en tiempo de pandemia. Yo voy a seguir haciendo la obra de Dios, no importa lo que esté sucediendo, porque nada puede detener la obra de Dios, ni yo mismo lo puedo hacer. Así que, bueno, Dios quiere derramar un vino nuevo, pero en odre nuevo. Quiero concluir con estas 3 ideas que quiero recalcar. La primera, los cambios en lo económico, social, político que puedan venir a partir del próximo año no pueden ser un impedimento para dejar de hacer la obra de Dios. Y quiero poner un ejemplo. En los años 90 en Cuba vino una crisis económica muy grande. Ahora mismo hay una crisis económica muy grande, pero en los años 90 esta crisis económica combinada con que el gobierno no ha permitido que la iglesia construya locales. Bueno, a partir de esa crisis, la iglesia cubana comenzó a crecer en casas. Es decir, toda estructura que tenía la iglesia en cuanto a la proyección que tenían, bueno, todo eso fue destruido porque Dios usó una crisis para que la iglesia cubana pudiera crecer, para que la iglesia cubana, para que la nación de Cuba pudiera conocer a Jesucristo. ¿Y qué? Si Dios quiere usar la crisis, y qué si Dios quiere usar los tiempos que estamos viviendo y que vamos a vivir para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Entonces necesitamos poder centrarnos y enfocarnos en lo que Dios quiere y va a hacer. Así como pasó en Cuba, puede pasar en tu nación, puede pasar en esta nación. Así como pasó en Cuba, que muchos materialistas, que muchas personas que negaban a Dios se llegaron a rendir al Señor y después se convirtieron en pastores, se convirtieron en misioneros, entendiendo que estamos viviendo otro momento de la vida, pero también entendiendo que como mismo Dios permite la crisis, también Dios puede comenzar un gran avivamiento en el lugar que Él quiera y como Él lo quiera hacer. Lo segundo que quiero terminar diciéndote es que nuestro llamado como cristianos y como iglesia es ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Nada ha cambiado. Sin embargo, nosotros sí hemos cambiado. Nosotros sí tenemos otra visión. Increíblemente, muchas veces somos pastores y nuestra visión no está en concordancia con la visión y la misión que el Señor nos ha dejado como iglesia. Muchas veces queremos tener un gran grupo de alabanza, queremos tener queremos tener cosas
dejando lo más importante de hacer, queriéndonos muchas veces encerrarnos entre cuatro paredes y querer entretener a un grupo de personas y olvidando que hay personas que están perdidas, olvidando que mi labor como pastor es poder entrenar a cada miembro para que cada miembro pueda ser testigo, y sobre todo ahora en tiempos de post-COVID, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, la iglesia pueda seguir brillando y podamos seguir siendo sal y luz. Y la tercera que quiero decirte es que así, y quiero que prestes atención, así como en el tiempo de Daniel, nuestros enemigos buscarán la forma de acusarnos, creando leyes que se opongan a la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos? ¿Qué va a ser más importante? ¿Mi fe o más importante va a ser quedar bien con el hombre? Por eso estamos viviendo tiempos que antes no habíamos vivido de una manera, pudiéramos decir, global. Tal vez así había persecución de manera esporádica en ciertos lugares, pero ahora lo que vamos a vivir y vamos a empezar a vivir es algo que a todos nos va a afectar. Por eso, mi amado hermano, necesitamos poder entender los tiempos que estamos viviendo para seguir continuar haciendo la misión de Dios en tiempos de post-COVID. Muchas bendiciones. Yo espero que esto te haya servido y es mi deseo para animarte, para que puedas lanzarte con Dios, no sin Dios, no con tu propio, pudiéramos decir, tu propia habilidad, sino con la suficiencia y la guianza del Espíritu de Dios cuando nos ponemos en sus manos y decimos, Señor, no soy nada, Señor, aquí estoy, soy un siervo inútil, pero dime qué tengo que hacer para que tu obra pueda seguir extendiéndose en todas las naciones. No permitas que las circunstancias puedan detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. No permitas que las circunstancias dejemos por las circunstancias cualquiera que sea, dejemos de hacer la misión que el Señor nos ha encomendado, que es ser testigos en todas las naciones. Como iglesia y como cristianos necesitamos tener una visión a las naciones, necesitamos tener la visión de Dios y no una visión corta que muchas veces está limitada por nuestra propia manera de ver el mundo y porque hemos dejado de ver a Dios como el que obra en medio de todo lo imposible. Muchas bendiciones. Quiero que compartas este tema si crees que ha sido importante para tu vida. Quiero que te animes, quiero que busques al Señor. Yo lo quiero hacer en este año. Queremos tener varios tiempos de oración para buscar el rostro de Dios, para poder estar en sintonía con lo que Dios quiere hacer el próximo año y poder seguir siendo útiles en lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Muchas bendiciones, que el Señor continúe bendiciendo tu vida, que tengas buenas noches. Y bueno, dentro de unas horas vamos a tener también una enseñanza, la tercera enseñanza con el pastor César Mamaní, que vamos a tener también la oportunidad de poder compartir con él. Así que muchas bendiciones y comparte esta enseñanza si quieres que realmente valga o merezca la pena. Muchas bendiciones.